Bien, gracias por seguir en sintonía con Matinal. Son las 7:05 de la mañana y tenemos nuestra primera entrevista. Tenemos como invitado a Juan Valdés, quien es director del Observatorio Educativo. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, gracias por recibirme. Qué bueno, para nosotros es un gran placer. Mira, hay un tema importante y es con relación a los textos que ha hecho el Ministerio de Educación y la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Texto. Ha dicho que estos textos estarían repletos de faltas graves e incorregibles. Queremos saber, si conoce el tema, cuál es la situación y si es cierto. Bueno, es totalmente cierto. Nosotros precisamente desde el Observatorio Educativo llevamos 6 meses advirtiendo que esto sucedería, porque la creación de un libro no se puede hacer a la carrera. Nosotros llevamos ya hoy, desde el mes de enero, nosotros habíamos solicitado al ministro de Educación y al Consejo Nacional de Educación que presentara algún estudio económico o técnico que justificara la creación de nuevos libros de texto. La creación de nuevos libros de texto no estaba ni siquiera concebida en el plan operativo anual del Ministerio de Educación. Eso fue una idea que se le ocurrió al ministro de Educación de la nada, sin seguir los procedimientos establecidos en las leyes y sin seguir ni siquiera el procedimiento de la ordenanza 26/2017, que requería primero un proceso competitivo, un proceso de revisión técnica y lo más importante, nuestro país se embarcó en 2021 en comprar 3.800 millones de pesos en nuevos libros de texto después que estos habían atravesado un proceso de años de revisión. No había ninguna justificación técnica ni económica para que de repente el ministro Ángel Hernández decidiera comprar nuevos libros de texto y peor, decidiera hacerlo por contratación directa sin ningún proceso competitivo que le garantizara al pueblo dominicano control de calidad en los libros que iba a adquirir. Yo insisto en que nosotros desde el Observatorio Educativo llevamos meses exigiendo una justificación técnica y llamo a la atención al Consejo Nacional de Educación, porque al Consejo Nacional de Educación también se le advirtió que si se quería hacer nuevos libros de texto, debió, como la instancia que regula la educación pública en este país, requerir un informe justificativo. Lo único que el ministro le dijo a este país y al Consejo Nacional de Educación fue que los libros salían muy caros y que les iban a salir más baratos. Bueno, pues hoy, en el Observatorio Educativo, cuando hacemos el análisis de costos de una década de compra de libros de texto, resulta que los libros que se han hecho son más caros. Y encima de eso están repletos de errores conceptuales, procedimentales, ortográficos, de diseño. Son libros que lamentablemente ni siquiera se ajustan a la nueva adecuación curricular aprobada el mismo día que se aprueban los libros. Pero una pregunta, ¿de dónde salieron los suplidores que crearon estos libros? Bueno, el ministro, por motus propio, seleccionó a un grupo de personas. Primero, pero no hubo un proceso de licitación. No. Fíjese algo. Lo primero es que el ministro seleccionó a un grupo de personas alegando que eran los intelectuales más reconocidos de este país. Eso no lo podemos refutar, que sean intelectuales. Pero la creación de un libro no es un simple hecho de intelectualidad. Primero, son libros que se adquieren con dinero público y deben atravesar un proceso de licitación o un proceso que realmente sea válido. ¿Quiénes fueron esos intelectuales? Bueno, ellos escogieron a instituciones como Fe y Alegría, a algunas universidades, a algunas personas connotadas. Pero yo insisto, no es mediante la opinión de un ministro, que es un funcionario público, que se debe hacer una contratación pública, sino mediante un proceso competitivo. Y otra cosa, él alegaba que las universidades eran las instituciones más capaces para hacer estos libros, pero las universidades de la República Dominicana no son especialistas en la elaboración de libros de texto. De hecho, yo insisto como académico, las universidades trabajan en un modelo que se conoce como la andragogía y la escuela trabaja en un modelo que se conoce como la pedagogía. De hecho, aquí no hay ningún histórico de universidades, más allá de la universidad del mismo ministro de Educación, que él sí tiene en su universidad una editora que hace libros para su universidad. Pero ojo, aquí hay un fuerte conflicto de intereses. Primero, el ministro viene del mundo universitario. El ministro es un pasado
presidente de la Asociación de Rectores Universitarios. Él debió, por lo menos por un tema de ética e integridad gubernamental, si las iba a escoger a esas universidades, por lo menos ponerlas a competir. Pero no se hizo nada de esto. Y lo que más nos interesa a nosotros es que esas instituciones... O sea, no se llamó a licitación, no se hizo una convocatoria, o sea, no se hizo el procedimiento que se acostumbra para convocar a las partes, que se publica, se hace una publicación, se convocan a las partes a un proceso de licitación, a competir. O sea, no se hizo nada de eso. No, el ministro Ángel Hernández, él seleccionó a un grupo de personas que él entendía que podían hacer el trabajo. Pero la gestión pública no se basa en la opinión de un funcionario, sino en procesos establecidos, primero. Y segundo, señores, si queríamos los mejores libros, ¿por qué no se llamó a todo el interesado, a todo el que se sintiera capaz en hacerlo? Eso es realmente una violación a la Ley de Función Pública 4108. Es una violación a la Ley de Compras y Contrataciones. Es una violación a la ordenanza que regula el diseño de libros de texto. Inclusive esos libros de texto, según dice el ministro, no fueron evaluados y revisados por la Dirección General de Currículo. Pero todos los libros, si usted los lee en su portada y en su contenido, dice que fue el ministerio que los evaluó. Y ahora él dice que no, que esas personas van a tener que corregirlo. Pero dicen los libros todos en su portada que esos fueron revisados y corregidos por el ministerio. O sea que son mentiras, contradicciones, violaciones a las normas. ¿Y quiénes quedan aquí estancados? 2.3 millones de niños y niñas. Juan, oiga algo. Ustedes, de acuerdo, se dice que estos libros tienen faltas graves e incorregibles. Me gustaría saber si esas faltas que usted mencionó algunas, ¿qué problemas podrían causar en el estudiantado? Algo básico. Errores conceptuales. Usted no puede decirle a un niño un concepto incorrecto, una definición incorrecta. Cuando un niño encuentra un error en un libro y el profesor tiene que decirle, no, excúsame mi hijo, eso es un error, el niño no va a creer más en los libros, primero. El niño va a pensar siempre que lo que está leyendo puede estar equivocado. Otra cosa, el libro es un modelo. Si el modelo que tú le das a los niños está repleto de errores, lo que el niño va a aprender también será erróneo. También hay un tema procedimental. Esos libros tienen un diseño que lamentablemente contradicen muchos de los conceptos que están en el mismo diseño de libros. Entonces, ¿qué necesidad teníamos nosotros si ya teníamos 9 millones de libros ahí en almacén, comprados hace 2 años, libres de errores, de hacer nuevos libros, violando la ley, utilizando personas que no eran los mejores especialistas de este país y mintiéndole durante 6 meses a este país, diciéndole que para el inicio del año escolar estarían listos los 13 millones de libros que los niños iban a necesitar? Hoy, al inicio del año escolar, lo que el ministro entrega es apenas 1.4 millones de libros. Y lo peor, señores, escúchenme esto. El grado más importante para un niño en la etapa de alfabetización es el primer grado. Pues el ministro ni siquiera mandó a imprimir, quiero decir, los libros de primer grado. Los niños de este país no tienen libros de primer grado, de primero de primaria. Y peor aún, esos libros solo están en PDF. Algo que nadie entiende por qué se ha hecho. En esos libros de primero de primaria, que él ni siquiera los mandó a imprimir, donde el niño tiene que poder tocar para aprender, donde el niño tiene que poder manipular para aprender, los ponen en PDFs y ponen todas las asignaturas en un solo libro. Pero integran todo. Eso no tiene ningún sentido, ningún reglamento. Hacen 3 tomos de 300 páginas para un niño de primero, con todas las asignaturas juntas, y entonces ni siquiera los imprimen. Pero para entender eso mejor, ¿cómo es que los niños están recibiendo los libros? ¿Solamente en formato digital? Hay 4 libros de las asignaturas, lengua española, ciencias sociales, ciencias naturales, que ellos realmente tienen una parte impresos. Eso es el primer ciclo de primaria. Los otros 3 son digitales. Pero los niños ni siquiera tienen equipos adecuados, porque esos equipos hace rato, la gran mayoría, que ya no están funcionando. Y a esa edad, un libro en PDF para un niño de primero de primaria. Los niños de primero de primaria tienen sus 7 libros en un PDF, porque no tienen libros físicos. Entonces, tanto que se quejan de que los niños no pueden leer, que tienen déficit de comprensión lectora. Señores, los niños del segundo ciclo de primaria
solo tienen 4 libros de 8 en formato y un grupito, En porque formato no es físico. Sí, pero no son todos los niños, porque lo que se ha ido imprimiendo es muy poco realmente. Aquí hacen falta 13 millones de libros. ¿Y esa impresión de la parte que sí está impresa, sí se llevó a licitación? Sí, sí se llevó a licitación, pero fíjese algo muy importante. El ministro decía que aquí nos íbamos a ahorrar un dineral haciendo libros nuevos. Y yo insisto como Más de director... 5.000 millones. Eso es dice. un disparate. Yo no sé a quién se le ocurrió algo como... ¿Sabe por qué es un disparate? Y un engaño que yo creo que por lo menos, señores, el Consejo Nacional de Educación de este país tiene que tener algún tipo de criterio. Usted revisa los 10 últimos años de compras de libros en este país y en ningún momento en la pasada década aquí se ha comprado más de 3.500 millones de pesos en libros. Entonces, ¿cómo tú te vas a ahorrar 5.000 millones si nunca en la historia aquí se ha gastado ni siquiera 3.500 millones? Inclusive, estos libros salen 20 pesos más caros por unidad que los de 2021 y eso lo revela el análisis de costos que nosotros hemos hecho. Entonces, primero, el ministro no tenía ningún estudio, ninguna investigación, ningún análisis de costos para él poder sustentar a este país y al Consejo Nacional de Educación que se iban a ahorrar miles de millones de pesos. Entonces, ahora mismo, lamentablemente, lo que tenemos es más de la mitad de la población escolar sin libros de texto, porque inclusive no mandaron imprimir los de primero, solo mandaron imprimir 4 asignaturas, solo se mandó a licitación para imprimir 6.4 millones de libros. O sea que hay más de 6 millones de libros que no están en la escuela. Y hace un mes el ministro le garantizaba a este país que todos los libros iban a estar en la escuela. Y peor, libros llenos de errores. Entonces, son 1.200 millones de pesos. Juan, acá. Entonces, ¿qué usted sugiere como director del Observatorio Educativo ante esta situación? Porque ya hay unos libros que se están trabajando, obviamente ya hay una inversión. Entonces, ¿qué? Sí, pero fíjate algo importante. Aquí estamos hablando de educación. El Ministerio de Educación no gasta ni siquiera el 1% de su presupuesto en libros de texto. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos hecho una propuesta al Ministerio de Educación. Correcto. Y es la siguiente. Nosotros sabemos que al día de hoy, aunque se contrató la impresión de 6.4 millones de libros, no se ha podido imprimir más de 2 millones. Primera solución, detener la impresión de esos libros. Okay. Detener el uso de esos libros de inmediato. La segunda solución es utilizar los fondos que se pagaron para imprimir el restante 4 millones de pesos e imprimir los libros de la edición 2021, que están libres de errores, que están vigentes y aprobados, y de los cuales se compró 9 millones. Lo que faltaría sería muy poco, y no hay que gastar más dinero. ¿No están desactualizados esto? ¿No estarían? No, señor. Fíjese lo astuto que fue este ministro. En la ordenanza mediante la cual él aprobaba estos nuevos libros, él dejó vigentes los de 2021, porque si no estaría violando la ley, porque la ley del libro y la ley general de educación te manda a tener los libros vigentes por 4 años. Fíjese que en el sector privado nadie cambió los libros. Los libros que están en el sector privado son los de 2021. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta al gobierno dominicano? Y yo quiero enviar un mensaje nuevamente al presidente de la República. Aquí no se puede entregar a los niños de este país libros llenos de errores. No hay forma de corregirlos e imprimirlos de nuevo antes de terminar el año escolar. Todavía no se ha podido imprimir más de 4 millones de lo contratado. ¿Qué se debe hacer? Enviar a las escuelas los 9 millones de libros que ya se compraron, que están disponibles. ¿Qué se puede hacer en los libros de secundaria, que tampoco se mandaron a imprimir? Con esos 4 millones más de libros que faltan por imprimir, impriman los libros que están aprobados y que están libres de errores. Esos libros no tienen errores, los de 2021, y no tienen que pagar más dinero. Y si tuvieran que pagar más dinero, señores, un libro de texto es el instrumento básico de la experiencia enseñanza-aprendizaje. Aquí no pueden gastar sin ningún tipo de pudor 9.500 millones comprando guaguas para el ministerio y negarse a invertir 2 o 3.000 millones en darle libros a los niños. Es que es una locura. Mira, aquí lo que se ha hecho no tiene concepto, no tiene pericia, ha sido ilegal. Y nosotros en el Observatorio Educativo exigimos consecuencias legales en esto, en los tribunales. Porque es que el ministro de Educación no podía
sin tener un informe justificativo, sin tener ninguna investigación, sin haber entregado ninguna evidencia de que los libros iban a ser más baratos y mejores, hacer lo que él ha hecho, porque nos ha engañado, nos mintió con relación al costo, porque todo el mundo sabe en el Ministerio de Educación cuánto cuestan los libros de texto. Nos mintió con relación a la calidad. ¿Quiénes somos los afectados? Los maestros y los niños. Y esto es una función pública, son fondos públicos. El pueblo dominicano no puede permitirle a cada funcionario que llegue al Ministerio de Educación hacer lo que le plazca con el dinero público y seguir poniendo en riesgo la educación de los más pobres. Pero ¿cuál es la solución en el mediano plazo de este tema? Porque la verdad es que el tema de los libros se ha convertido en un tremendo negocio. No es así. Y donde parecería ser que la prioridad es siempre una distinta al de mejorar los instrumentos educativos que reciben los niños. Mira, te voy a explicar algo. Me encanta eso que tú dices, porque ese fue otro argumento del ministro. Que los libros son... No, pero ese argumento no es del ministro, esa es una preocupación mucho más amplia. Bueno, pero él utilizó esto como argumento. Eso que usted dice es uno de los dos argumentos que él utilizó para justificar hacer otros libros. Él decía, eso de los libros es un gran negocio, pero usted tiene 1.200 millones que usted acaba de gastar, que es un gran negocio, y que usted acaba de hacerlo mal. O sea, el negocio aquí yo no le veo el problema por lo siguiente. No, el negocio es lo que va cambiando de sitio. Exacto. Él lo que hizo fue quitarle el negocio a un grupo para dárselo a otro. Ahora, un momentito. ¿Qué gasta el ministerio en libros de texto? Menos del 1% de su presupuesto anual. O sea que yo no creo que aquí el gasto erróneo de educación esté en los libros. Otra cosa, recuerden que este país duró 10 años sin darle a los niños los libros de texto actualizados. Aquí el gasto que hay que cuidar no es el de los libros de texto, que es el instrumento básico de la escuela. Yo te insisto, ¿y por qué aquí se gasta 9.500 millones alquilando autobuses, que no estaba en el presupuesto de este año, que no estaba en el plan operativo anual? El plan operativo anual del ministerio solo tenía 300 millones de pesos para transporte. Hoy tiene 9.500 millones de pesos en alquiler y compra de guaguas, que no están. Entonces tú tienes 800% más dinero comprando y alquilando guaguas que dándole a los niños lo básico, que es el libro de texto. Eso no es un argumento válido. O sea, aquí lo que no podemos estar cuestionando el costo de un libro de texto cuando es menos del 1% del presupuesto. No, eso pero, no tiene nada que ver. Si es menos del 1% y está mal gastado, como quieres un problema. Es que el libro nunca puede ser un mal gasto porque el no, instrumento... depende del libro. Y creo que, el problema actual refleja que sí puede haber una situación. Tú preguntabas cuál era la solución. Mire, nosotros aquí en 2021 compramos más de 9 millones de pesos en libros de texto, libres de errores, mediante licitación, por un proceso competitivo, que empezaron a usarse. ¿En qué año fue eso? En 2021. 2021. O sea, esos son los 9 millones de libros que están en el almacén. Y algunos están en las escuelas. Entonces, Juan, yo le pregunto, ¿por qué esos libros salieron más baratos que estos? O sea, no me habla a mí de que el problema es el costo, porque estos salieron más caros. Y entonces, libros con errores. ¿Esos 9 millones son versiones actualizadas? Totalmente actualizadas porque se hicieron en base al currículo vigente. Y algo peor, que tú preguntas eso, excelente pregunta. El ministro de Educación, el mismo día que aprueba esta bibliografía escolar, fue que aprobó la adecuación curricular. O sea que ellos ni siquiera habían aprobado el currículo actualizado y ya habían hecho los libros. O sea, son violaciones tras violaciones. Y yo insisto como académico, aquí nadie me puede decir a mí que el problema de los costos del ministerio está en los libros de texto. Señores, pero la escuela sin libro no tiene sentido. Entonces, ¿en qué vamos a gastarlo? Si en algo hay que gastar aquí, mira algo importante, yo soy director de un colegio privado. En los colegios privados tenemos el mismo currículo que tiene la escuela pública, pero los colegios privados nos dan un manual para el maestro. En la escuela pública no hay manuales para los maestros. A los niños le dan el libro de texto, se le dan un libro de ejercicios. En la escuela pública solamente le dan un libro de texto. Entonces, ni los maestros tienen los materiales que necesitan. Y los niños tienen una versión inferior a la del sector privado. Entonces, están ampliando la brecha de inequidad entre la educación pública y la educación privada. Juan, eso no tiene sentido ni fundamento. Mire, Juan, yo veo aquí, más que quizás las denuncias que hacen sobre las faltas graves, yo veo también aquí un choque de intereses por el control de la impresión de los libros. Yo le pregunto a usted, ¿hubiese habido este pataleo y todas estas críticas si esos libros se hubiesen impreso con los editores
tradicionales. Y yo quiero explicarles, me encanta esa pregunta porque aquí han engañado al pueblo, aquí le han dicho algo totalmente falso. Los editores no imprimen libros. Señores, es que aquí le dicen cosas a la gente y ni siquiera la analizan. Lo primero es que el mayor costo de los libros está en la impresión y eso se licita. Aquí el costo de los libros no está en la edición de ellos. Ojo, te voy a poner algo sencillo. Para hacer estos libros, 1.4 millones que le entregó, licitaron la impresión de 6.4 millones. Son casi 900 millones imprimiendo los libros y apenas 300 millones editándolos. O sea que el costo de los libros está en la impresión. Pero aquí nadie se va a meter a contradecir o a poner en riesgo a las grandes imprentas de este país. No, se quieren meter con quien crea el libro. Porque el costo grande de los libros está en la impresión, no es en la edición. El negocio grande está en la imprenta, en quienes los imprimen. E insisto, quienes imprimen los libros no son quienes los hacen, quienes los editan. No son los autores, ojo. Y también te digo la realidad como académico. El costo de los libros en este país, señores, un libro en este país no cuesta ni $4. El Estado no gasta ni $4 en los libros. Váyase a cualquier otro país de América Latina. Y si usted no tiene 25 o $30, usted no adquiere un libro. Entonces, este país tiene un costo de libros de texto muy inferior al de la región. Aquí pagan centavos por los libros. Divida 6.4 millones entre 1.200 millones. Y aquí lo que se está gastando en los libros es realmente muy poco dinero. E insisto, si usted dice que los niños tienen un déficit de comprensión lectora, que los niños no están aprendiendo, pero lo mínimo que usted puede darles es un libro. O sea, aquí estamos hablando de cosas, insisto, que no tienen ningún sentido en términos educativos. Porque si un ministerio de educación no gasta ni el 1% de su presupuesto en libros, ¿en qué es que lo gasta? Entonces, lamentablemente insisto en que aquí el problema de los libros no es que es un negocio, porque el ministro lo que acaba de hacer es un negocio de 1.200 millones de pesos. ¿Usted quiere saber si aquí se puede disminuir el costo de los libros? Si en verdad tuvieran la intención de hacerlo, ¿por qué no asumen la impresión de los libros? ¿Que dónde está el gran costo? No se van a meter con las grandes imprentas de este país. O sea que eso es una hipocresía. Eso es una opinión hipócrita y desinformada. Muy desinformada, que no saben entonces dónde es que está realmente. Por eso fue que el ministro decía a todo el país que nos vamos a ahorrar 5.000 millones. Y parece que él nunca, ni siquiera se puso a estudiar cuánto le habían costado los libros en los pasados 10 años en este país. Bueno, entonces, ¿pudiéramos interpretar que el ahorro que está persiguiendo el ministerio es no imprimir los libros? No, el ahorro porque si se están entregando en PDF. No, ¿tú sabes por qué lo están haciendo? Realmente a ellos, por una falta de humildad intelectual, ellos insistieron en hacer un imposible. Mira, querida, hacer un libro de texto realmente de calidad toma años. Y él intentó hacerlo en 6 meses, consciente de que estaba poniendo en riesgo a más de 2 millones de niños y 125.000 docentes. Entonces, ellos no pudieron terminar a tiempo. Inclusive, hay cosas más serias. Este país pagó por más de 200 libros y solamente se aprobaron 67. Estamos hablando de cientos de millones de pesos que se pagaron. ¿Aprobados por quién? Por el Consejo Nacional de Educación. Porque en realidad... ¿El observatorio forma parte del Consejo Nacional de Educación? No. Nosotros somos investigadores, nosotros trabajamos independientemente y también tenemos un convenio con la Asociación Dominicana de Profesores para el desarrollo de su desarrollo, el desarrollo de su observatorio educativo. Pero yo les insisto, todo lo que está pasando hoy en el observatorio educativo lo advertimos, llevamos 6 meses advirtiéndolo y algo sencillo, nosotros simplemente le exigimos al ministro, ¿usted tiene alguna evidencia de que se van a ahorrar miles de millones de pesos? ¿Usted tiene algún estudio que explique que los otros libros no eran pertinentes? No, el ministro hizo lo que él quiso, por encima de la ley, por encima de la razón, por encima de la ciencia, por encima del derecho a la educación de millones de niños. Y ahora, lamentablemente, los afectados son los niños y los maestros. No va a ser el funcionario público que simplemente gasta miles de millones. Yo insisto que se puede corregir, ¿eh? Vamos a estar claros. ¿Qué significa que se puede corregir? Hay que retirar esos libros, es lo primero, y trabajar con los libros de 2021 que están en almacén, primero. Segundo,
como no han podido imprimir más de 2 millones y contrataron la impresión de 6.4 millones de libros, los libros que hay que imprimir de esos 4 millones que faltan son los libros de 2021, que está aprobado que no tienen errores, que fueron aprobados por el mismo ministro. Y mira algo importante, mira qué hipocresía. El ministro, cuando se imprimieron y se aprobaron los libros en 2021, era parte del Consejo Nacional de Educación. Él felicitó al ministerio por la creación de esos libros. Pero tan pronto llegó ahí, a él lo que se le ocurrió ahorrar fue en los libros. ¿Y por qué no se le ocurrió ahorrar en el tema del transporte escolar? Y en otras cosas que es un total dispendio en el Ministerio de Educación. Mire, ni en términos técnicos, ni en términos legales, lo que ha hecho el ministro es correcto. Y yo espero que el gobierno dominicano tome las consecuencias del lugar. Porque aquí no se puede seguir jugando con la educación de los niños. Usted ir a la televisión a decirle que la educación es estancada, como decía el ministro, que él estaba preocupado, y hacer algo como esto. Y burlarse de este país ahora diciéndole, primero él se enojó con un periodista que le preguntó, señor ministro, ¿y dónde está la evidencia de la garantía de esos libros, su evaluación? No, usted no tiene que verlo, eso es el ministerio que tiene que evaluarlo. Como que los ciudadanos no tenemos derecho a pedir una revisión. Y él decía, esos libros lo hicieron los intelectuales más capaces de este país. Ahora los libros salen llenos de errores y él culpa a esos que él llamó los más capaces y dice que ellos lo van a corregir. Y el pueblo dominicano va a seguir aguantando esto. Nosotros los maestros vamos a seguir aguantando esto. Eso es lo que se merecen los niños. Porque eso es una burla, primero. Y es una violación a la ley de función pública. Aquí los niños se merecen una educación de calidad. Nosotros advertimos, aquí hay demasiadas complicidades en esto, porque cualquiera que es académico sabe que aquí no iba a ser posible hacer todos esos libros en 6 meses, y se metieron en eso, y cobraron por eso, y hoy en día, por suerte, insisto en que hay una solución inmediata. Hay 9 millones de libros que nosotros pagamos con nuestro dinero, que pagamos 3.800 millones por ellos en 2021, que pueden usarse, que son libros fuera de error, libres de errores. Y son libros que realmente están vigentes porque él lo dejó aprobado. Atención, el ministro cuando aprobó los nuevos libros, dejó estos vigentes. ¿Y usted sabe por qué también? ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros en el sector privado no podemos decirle a un padre de un día para otro que le vamos a cambiar los libros. ¿Cuál es la posición del resto de los integrantes del Consejo Nacional de Educación con la situación que se está discutiendo actualmente? Mire, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, la EDUCA y el CONEP, los 4 enviaron una comunicación al ministro oponiéndose a que él procediera con estos libros. Inclusive el mismo día que se aprobó esa bibliografía, la ADP, la CENOS, el CONEP y EDUCA entregaron una comunicación al ministro diciendo, señor ministro, creo que esto requiere mayor revisión. Él no hizo caso porque ya tenía el negocio hecho con esas personas. Ya eso estaba hecho. Entonces, una persona que no hace caso a la clase docente, al derecho que tienen los niños, a las leyes, porque yo insisto en que ahí se violó la ley de compras y contrataciones, se violó la ley del libro, porque la vigencia de un libro, querida, es de 4 años, y él lo cambió 1 año después. O sea, en el sector privado, a nosotros nos prohíben cambiarle a los padres los libros en un periodo menor a 4 años. Pues aquí el ministro simplemente se lo cambia. Y el sector privado, déjenme decirles algo, los libros que utiliza el sector privado son los de 2021. Ustedes preguntaban si estaban vigentes. El sector privado no se metió en esto. Aquí hay 2.3 millones de niños en el sector público afectados, pero los 500.000 niños del sector privado no tienen problema, porque ellos están utilizando los libros de 2021. Aunque, fíjense, qué contradicción. La representante de los colegios privados en el Consejo Nacional de Educación le aprobó al ministro que hiciera eso, pero para los colegios privados no. Entonces, señores, aquí hay un derecho, que es un derecho a la educación. Aquí hay una ley de función pública, aquí hay una ley de compras y contrataciones, hay una ley del libro. ¿Por qué se le permite a un ministro violar la ley y violar el derecho a la educación de esta forma? Cuando se le advirtió la ADP, la CENOS, el Consejo de la Empresa Privada, EDUCA, el Observatorio Educativo duró 6 meses pidiéndole 2 cosas sencillas. Un informe que justificara que fuera verdad que iban a ahorrarse un dinero
y otro informe que justificara por qué técnicamente hacía falta. Y nada, el ministro, miren, el ministro nunca quiso entregarle a este país. Ustedes saben que nosotros tuvimos que someterlo a la justicia para poder conseguir copias de los contratos, porque el ministro hasta se negó a entregar copias de los contratos de los que estaban haciendo el negocio. Él decía que no, y tuvimos que llevarlo al tribunal para que... O sea, es algo premeditado. No hay necesidad con el dinero público de tener nada escondido. Juan. Mira, escúchame, aquí se habla de que hay transparencia, pero les voy a aclarar algo. Esta gestión del Ministerio de Educación y de instituciones como el INAFOCAM tienen en los tribunales decenas de demandas por violación a la ley de libre acceso a la información pública. Este ministro tiene 4 sentencias del Tribunal Constitucional desobedeciendo la que él no la acata. Entonces, una persona así, que no obedece la ley, que no sigue los criterios técnicos, no puede ser el ministro de Educación de la República Dominicana. Juan, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Juan Valdés, director del Observatorio Educativo, tratando con nosotros el tema de la problemática de los libros en este año escolar. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.